Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. En este recinto, Pabellón Internacional Margarita Michelena, del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 36ª edición de la Feria Universitaria del Libro, el evento cultural y editorial más importante de nuestro estado, donde las letras no se las lleva el viento. Esta edición tiene como país invitado de honor la República de Corea y como eje temático ciberseguridad. Para dar inicio con este evento, leeré la semblanza del autor que vamos a hablar a continuación. Él es Kim Jong-uk, autor de como un cuento de hadas. Nació en Gwangju, provincia de Chola, del sur, de Corea del Sur, y actualmente es profesor de escritura creativa en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Se graduó en inglés y literatura inglesa y realizó un máster en lengua y literatura coreana por la Universidad de Seúl. Su carrera como novelista empezó cuando ganó en 1993 el premio de escritor Nobel de la publicación El Mundo del Escritor por la novela corta Outsider. Para comentar la obra de este autor coreano, nos acompañan Ariadna Castillo, que es mediadora de cultura, Arlette Bertrand, egresada de la licenciatura en Letras Hispanas y es mediadora de lectura también, y Jorge Grajales, que es investigador de la cultura coreana. Sin más preámbulos, les cedemos la voz y les damos la más cordial bienvenida. Hola a todos, a todas, a todos, esperemos que estén muy bien, bienvenidos a esta presentación. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre Como un cuento de hadas, ¿no? Es una novela que se encuentra dentro de la colección de Mirador Juvenil, es decir, está principalmente enfocada hacia los jóvenes y esto nos lleva a plantearnos de qué habla, qué es lo que nos cuenta. Y precisamente como el título lo anuncia, trata sobre una circunstancia, una situación de amor que sucede entre dos jóvenes. Y a partir de ahí se empiezan a plantear una serie de cuestiones con respecto a los cuentos de hadas. ¿Qué tanto nosotros podemos vivir un cuento de hadas en nuestro día a día, no? Y justamente algo muy interesante con este libro es que le da un twist a lo que conocemos en Occidente, pero también se incluye un poco de los cuentos de hadas propios de Oriente, ¿no? Que están principalmente enfocados en Corea del Sur. Y algo que rescato muy valioso de este mirador también es que usualmente la literatura que se ha dirigido hacia los jóvenes tiene un cierto rango de edad en el que podemos o no entrar, ¿no? Yo ya no soy tan joven como todos ustedes, pero aún no soy, pero aún soy joven a perspectiva de otras personas, ¿no? Entonces, justamente esa divergencia de la juventud, que en realidad nunca nadie sabe dónde empieza y dónde termina, se ve en este libro, porque precisamente nuestros personajes empiezan siendo universitarios, pero conforme va avanzando, pues dejan de serlo y se convierten en jóvenes adultos que van como sorteando una suerte de situaciones amorosas en el camino, y precisamente esta extensión de la noción de juventud creo que me parece algo muy valioso, porque uno se repiensa qué es lo que es ser joven, ¿no? ¿Qué pasa después de que uno termina la universidad? Que creo que es el gran paso en el que uno termina esa etapa escolar, etcétera, etcétera. Y además creo que otra cosa muy valiosa que ya iremos platicando, que tiene que ver con la forma en la que se construye el amor. ¿Qué tanto podemos crear un paralelismo entre el amor que conocemos en Occidente, ¿no? Al que estamos acostumbrados todos los días en todos los medios digitales y en nuestra propia realidad? Y del otro lado está la forma en la que se construye el amor en Oriente, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que se conciben las relaciones de pareja, cómo esto se va consolidando, y la serie de problemáticas que de pronto también uno tiene que atravesar, y que los cuentos de hadas usualmente nos cuentan solamente las tribulaciones de los personajes, pero no qué pasó con él y vivieron felices para siempre, sino que más bien esa felicidad te viene de una comunicación y de una construcción constante con la relación, ¿no? Que se ve muy bien reflejado en este libro y que en general pues nos muestra estos panoramas tan amplios. Otra cosa también muy importante es que uno de nuestros personajes principales, quien se llama Jangmi, que significa rosa en coreano, tiene una introspección todo el tiempo sobre los conflictos que ella ha podido observar en los cuentos de hadas, o para dormir, que tienen que ver con qué pasa o más bien en qué circunstancias se encuentran los personajes que llevan a
tener estas acciones como por ejemplo la sirenita, ¿no? Y la ausencia de los padres, cómo funciona el conflicto con la madre y otro tipo de elementos que desde mi punto de vista son muy valiosos y que se pueden ir poniendo sobre la mesa, pero que de una o de otra manera podemos ir abordando sin hacerles spoiler por si alguien lo quiere leer o si ya lo leyeron para que podamos ir platicando al respecto. Bueno, igual sin hacerles spoiler, algo que es importante o que trata el libro en general es la manera en la que se conocen los personajes, el hecho de que, sí, no es spoiler, se conocen cuando están en la universidad, ¿no? Y uno pensaría que el libro se queda en un amor prototípico de universidad, semiadolescente, etcétera, ¿no? Pero en realidad, conforme uno va avanzando en el libro, se da cuenta de que en esta historia de amor hay mucho más que solo se conocieron cuando eran jóvenes, vivieron como su romance tórrido, muy típico. No, o sea, más bien habla de cómo se desarrolla una relación a lo largo de los años, no solo en esa juventud, y en eso fue lo que nos pareció especialmente importante, que aunque empieza en un estadio de juventud, una de las grandes preocupaciones de la juventud es qué va a pasar después. Si están en la universidad, cuando ustedes salgan, van a ser como los peces de Buscando a Nemo que terminan en el agua en una bolsa diciendo, ¿y ahora qué? Así justo, ¿no? Entonces justo este libro habla un poco del y ahora qué en el aspecto, sí, un poco laboral, social, pero centrándose específicamente en el amor, porque así como el amor en la universidad tiene una manera de ser, las dinámicas sociales después de la universidad son otras, ¿no? Entonces, el hecho de que se sepa que no solamente uno crece, sino que también el amor se desarrolla a lo largo de los años, es algo que también está puesto en el libro, es muy valioso porque vemos en algún momento a los personajes adultos, ¿no? Y justo retomando la cuestión de la introspección, a pesar de que vemos a los personajes jóvenes y después como adultos, nunca deja de haber una cierta reminiscencia de la infancia, ¿no? Porque uno en la infancia siempre, o sea, hay cosas que uno siempre va a recordar de su infancia, buenas o malas, ¿no? Y el hecho de que los personajes hagan cierta introspección, refiriéndose como a sus niños internos, también es algo muy valioso. Y otra cosa que habíamos olvidado mencionar antes es que es especialmente importante o valoramos especialmente que esté etiquetado como literatura juvenil y hable de las diferentes relaciones sociales que se pueden desarrollar en la juventud, porque, bueno, en el campo de la literatura infantil y juvenil, o sea, eso es un nicho de mercado, por decirlo de alguna forma. Usualmente cuando nos dicen literatura infantil y juvenil, lo que tiene más protagonismo es lo infantil. Hay como mucha cosa vistosa respecto a la literatura infantil y las formas de abordar la juventud o no son tantas o son, no sé, sagas, o sea, son como el mismo tipo de literatura en su mayoría. Estoy generalizando, no es que yo haya leído toda la literatura juvenil, pero es una generalización, ¿no? Entonces, que esto esté etiquetado como juvenil, pero remita a la juventud desde la perspectiva de la incertidumbre de crecer, es una forma diferente a, por ejemplo, una saga. Porque si han visto, si quieren no he leído los libros de las sagas, pero las películas refieren a, pues no sé, estos adolescentes o jovencitos que pues tienen que madurar a golpes de la vida, pero nunca terminan siendo adultos. Entonces, es interesante que este libro nos presente, nos hable de la juventud, pero desde la madurez de los personajes. Porque a final de cuentas, en la juventud uno hace elecciones que van a definir parte de nuestro futuro. Sin embargo, a pesar de que hacer elecciones siendo joven es un poco aterrador porque definen parte de nuestro futuro, otra cosa valiosa del libro es que los personajes constantemente hacen cambios de decisiones. O sea, eso creo que también es muy valioso, que cuando uno está joven piensa que si toma una decisión ya, o sea, ya fue, ya se definió mi futuro, ya al cuerno. Y no, conforme uno va creciendo, y que es algo que es valioso que el libro aborde, puede hacer cambios de dirección, ¿no? O sea, como cuando uno va caminando en la vida, uno puede tomar un camino y a lo mejor se pierde, pero pues uno puede siempre
retomar o no, o ir en otras direcciones. Eso creo que también es algo valioso. Y de momento sería todo. Bueno, a mí me gustaría retomar un elemento del que ya se ha mencionado y que me parece importantísimo para entender cómo estas diferencias que hay en Corea y en México en cuanto a la literatura y este tipo de libro específicamente que estamos presentando. Y una es que, como ya lo han mencionado, este libro está dentro de la colección juvenil de Nostra Ediciones. Sin embargo, en Corea no es un libro de literatura juvenil. E incluso cuando le preguntaron al autor, el autor Kim Hyun-ok, cuando él tuvo oportunidad, hace un año, él estuvo en la Feria del Libro de Colombia. Y bueno, fue toda una delegación de coreanos a presentar libros. Él, aparte de este volumen que nos está reuniendo en este momento, pues fue a presentar un par de libros más que, bueno, si ustedes gustan, si son curiosos, ahí acá en el pabellón coreano de esta feria universitaria del libro, van a encontrar los otros dos libros de este autor que son completamente distintos. Él lleva una veintena de libros, todos distintos entre sí. Sus primeros años están marcados por introducir mucha cultura pop dentro de sus narrativas y que este es el primer libro en donde aborda una cuestión romántica. Sus anteriores libros no tenían nada que ver y curioso, los subsiguientes libros y también cuentos cortos, él es un autor muy prolífico de cuentos cortos, pues tampoco hay tanta referencia a estos temas románticos o amorosos. Entonces, dentro de esta fama, prestigio que ya se había hecho el autor en Corea, llega este libro por ahí del 2009, en el 2010, si mal no estoy, debe ser su quinto libro, y llega pues a sorprender a propios y extraños, insisto, porque no es un libro que se esperara de este autor, con tema romántico, y cuando él va, como le refería, a la Feria del Libro de Colombia y le presentan, bueno, los libros, va a hablar de los libros de él que están editados en español, él se sorprende cuando encuentra este libro de Nostra en una colección juvenil. Dice, ay, no se le hubiera ocurrido a él, pero dice que le parece pues bastante idóneo. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, para entender esta sorpresa del autor, pero también el agrado de que su libro esté en una colección juvenil, habla acerca de, pues, esta idealización que tenemos del amor romántico, muy perpetrada, sobre todo si nos están acompañando aquí, no me dejarán mentir, que a lo mejor muchos de ustedes han visto en los dramas coreanos, en los K-dramas, donde el melodrama romántico, la comedia romántica está muy privilegiada y todo es muy bonito, ¿no? De hecho, muchas ansían ir a Corea, conocer a sus opas y tener pues, este cuento de hadas, justamente, de conocer a alguien coreano y casarse y vivir como un K-drama. Y la novela lo que hace es desmontar, no sé si decirle falacias, pero sí estas construcciones, estos constructos ficticios que nos transmiten muchas de estas series, para presentarnos que en la vida real, el amor en la vida real y en la Corea contemporánea, pues es muy distinta, es muy diferente a cómo son los cuentos de hadas, que a final de cuentas estos K-dramas, pues también son cuentos de hadas. La propia novela nos va mostrando justamente unas narrativas de cuentos de hadas, es como inicia la novela, y después se va viendo cómo los personajes tratan de seguir ese ideal romántico desde que son, como ya nos lo han comentado, desde que son adolescentes, y vamos a conocerlos durante 9 años de su vida a estos dos personajes. Y una de las características que tiene
esta novela es que vamos entendiendo el punto de vista del personaje masculino, del personaje femenino, cómo ven ellos los eventos que nos van describiendo, cómo ellos lo viven, y es como son pues las relaciones también de pareja. Cada quien tiene pues su propia verdad, su manera de ver cómo están sucediendo todos estos eventos, y bueno, así esta novela me parece que sirve mucho para enganchar a gente joven, de presentarles cómo es la literatura coreana. Se puede uno enfrascar de manera bastante dinámica, porque la prosa y la manera en cómo cambian los puntos de vista entre los personajes así lo permite, pero yo nada más quería subrayar eso, como en México, al leer esto, pues se entiende que es como para un público juvenil, ¿no? Decir, lo romántico viene de Corea, bueno, pues lo pongamos en el estante de literatura juvenil. Y en coreano es como para todo tipo de público, y mostrarles cómo evolucionan nuestros sentimientos, cómo evoluciona, cómo llega a un punto de madurez el amor, pues, ¿no? Es muy distinto a como lo practicamos siendo universitarios o preparatorianos, y conforme vamos creciendo, nuestras visiones acerca del amor, pues se vuelven más complejas, se vuelven más maduras. Y al ponerlo así, el autor lo que hace es justamente como darle la vuelta a lo que hemos visto en K-dramas, ¿no? Pero seguramente nos estarán abundando de manera mucho más profusa y más rica acerca de la trama de esta novela como un cuento de hadas. Adelante, chicas. Que justamente lo que menciona Jorge es muy atinado, porque mientras uno lo va leyendo, es decir, creo que aquí todos, aunque sea por accidente o no, hemos visto una escena de drama, ¿no? Y que tiene que ver con cómo funcionan estos tipos de historias en los que llega el príncipe azul a rescatar a la princesa en peligro. Palabras más, palabras menos, escenas más, escenas menos, pero como víctima también del Hallyu y todas los impactos mediáticos y culturales que tiene, yo también soy consumidora de dramas. Entonces, mientras leía el libro, yo pensaba que estas escenas justamente es esta mezcla entre pues lo que conocemos del cosmopolitismo de Corea, ¿no? Que tiene que ver con estas grandes ciudades muy urbanizadas, muy tecnológicas, pero al mismo tiempo un poco ancladas en la idea vieja decimonónica del amor, que tiene que ver con que siempre hay un sujeto externo a la damisela en peligro que viene a salvarla, ¿no? Y ciertamente, como esto es una apología a los cuentos de hadas, pasa exactamente eso, ¿no? Nuestro personaje masculino es un personaje que constantemente está en problemáticas, en apuros, porque es un ser marginal, o así es como se perfila desde el principio, pero conforme va creciendo, pues va empezando a complejizar ideas, se vuelve está este arquetipo del chico que no es muy agraciado mientras está en la universidad, ¿no? Se genera algunos como repeles, pero conforme crece se vuelve un sujeto exitoso, se vuelve mucho más atractivo físicamente, y eso le va permitiendo abrir otras puertas, y lo mismo pasa con el personaje femenino, que acá también otra cosa muy interesante es que desde el principio el libro nos perfila que nos va a hablar desde la perspectiva de ambos personajes, con dos cuentos iniciales que son dos cuentos de hadas que se titulan La princesa de las lágrimas y El príncipe del silencio. Y justamente a partir de ahí nosotros sabemos que vamos a conocer lo que piensan todos los personajes, porque además estamos frente a un narrador que es chismoso y nos va a contar todo lo que sienten y todo lo que piensan, ¿no? No está narrado en primera persona como algunos libros que conocemos, sino más bien hay una introspección muchísimo más amplia en ese sentido, es decir, tenemos un punto de vista mucho más amplio. Y entonces a partir de eso vamos viendo cómo estos dos personajes van creciendo, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que el personaje femenino tiene algunos aciertos desde una perspectiva femenina y tiene algunos errores que se vuelve un poco irritante. Y creo que acá se puede poner sobre la mesa algo que yo considero muy valioso, que es una mujer escrita por un hombre desde las perspectivas del amor. Es decir, cómo un hombre va a concebir cómo es que amamos, que aman o que amamos las mujeres, ¿no? Y creo que esa pregunta se coloca muy bien sobre la mesa cuando pensamos en amor, porque si alguno de nosotros o de ustedes ha tenido un crush, usualmente uno no está preocupado por lo que esa persona piensa, sino por lo que uno piensa que esa persona puede pensar. Y tiene que ver con esta doble proyección en la que uno nunca está preocupado
realmente por lo que el otro piensa o siente, sino por la preconcepción que uno tiene al respecto, ¿no? Y justo esa es una de las problemáticas que atraviesa todo este libro, porque ambos personajes están constantemente preocupados porque su crush vaya a pensar que son aburridos, vaya a pensar que son esto, vayan a pensar que son personas poco agradables, pero a final de cuentas más bien lo que está hablando son sus propias inseguridades y que a lo largo de todo el libro los personajes tienen que aprender a enfrentar y poco a poco a ir soltando, ¿no? Que una de estas grandes inseguridades tiene que ver con este gran problema que se tiene en las construcciones actuales y modernas de que los sujetos no somos dignos de amor en un sentido deshumanizante. ¿A qué me refiero con esto? Los roles de género se construyen, ¿no?, culturalmente a partir de ciertos prototipos. Se tiene muy claro hasta hoy en la mañana qué es lo que tiene que desempeñar o qué es lo que tiene que hacer una mujer en un rol, en una pareja heteronormada y un chico, ¿no? Es decir, es muy claro cuál es el papel del hombre, sobre todo en las familias, que tiende a ser el proveedor, mientras que la mujer es la que está más volcada hacia el hogar, hacia los hijos, etcétera. Y precisamente estos roles que de pronto invisibilizan todo lo que una persona como individuo quiere ser, tal vez los sujetos masculinos no necesariamente quieren ser los proveedores, sino ellos también tienen sueños y pueden ejercer de otra forma su ser en una relación de pareja. Se vuelve deshumanizante porque te empieza a despojar de esa identidad y te convierte en algo que está como predeterminado, es decir, si tú entras en una relación amorosa, pareciera que solo hay dos lugares que puedes habitar, cuando la realidad es que si uno reflexiona un poco más el fenómeno del amor, es muchísimo más amplio y no es tan sesgado, ¿no? Es decir, uno no necesariamente en una relación tiene que soñar con ser madre, o sí, pero bajo ciertos principios, uno no necesita, es decir, el sentido de proveer el dinero, la economía, la especie, como ustedes quieran verlo, ya no solo recae sobre los hombres de la figura masculina, sino se puede compartir. Y justamente es un diálogo que ha empezado con una serie de pensamientos y de críticas que en general se han hecho al amor romántico que hemos venido abrevando desde mucho tiempo, ¿no? Los cuentos de hadas aparecen en el siglo XVI, pero también tenemos el siglo XVIII y el siglo XIX, y la noción del amor sigue siendo la misma, ¿no? Para muestra un botón están los cuentos de hadas que datan del siglo XIX, pero hay cuentos tradicionales que son más viejos, ¿no? Incluso la misma literatura medieval tiene ya estas nociones. Entonces, bueno, detalles que además también están muy relacionados con Occidente, porque es lo que yo más conozco. Desafortunadamente no he tenido tanta relación con la literatura coreana como me gustaría, pero creo que dado que el autor es un experto en la literatura inglesa y también en la literatura coreana, se pueden en algunas de sus obras convergen estas dos visiones que suelen dar mucha amplitud y también que nos acercan un poco más a el Hallyu que conocemos actualmente, ¿no? Palabras, ya me fui como por otros lados, pero justamente creo que algo muy importante del libro es que, como ya mencionaba Jorge, nos habla de la profundidad y lo complejo que es, y aunque sigue desde mi punto de vista, retomando algunos puntos que son arquetípicos o que son prototípicos, creo que el simple ejercicio de repensar el cómo nos relacionamos amorosamente o no con otras personas nos ayuda a entender ciertas circunstancias, ¿no? La noción de competencia entre los mismos compañeros, con otras mujeres, con otros hombres, y cómo eso nos va colocando y nos va orillando a tomar ciertas decisiones con respecto a los sujetos que queremos ser o en los que nos queremos convertir. Y creo que yo destacaría eso de esta novela, que no solo habla de los cuentos de hadas en un sentido de que los empieza a repensar, a remoldear nuestros personajes, empiezan a cuestionarse por qué les pasan estas desgracias a los personajes. Hay un momento en el que Yang Mi piensa en que la bruja le corta el cabello a Rapunzel y su madre se lo corta a ella, entonces su madre automáticamente se convierte en una bruja, y justamente es una reflexión complicada, porque nosotros cuando leemos Rapunzel no estamos pensando en las implicaciones que tiene que su madre esté ausente o que su madre sea la bruja, ¿me explico? Es decir, a veces solo culpamos a las princesas por tomar malas decisiones, pero como que pocas veces nos detenemos a entender su entorno, ¿no? En el caso de Ariel, que también la cita, pienso en estas circunstancias que dicen, ¿qué clase de tonta le entregaría su voz a una bruja por amor? Pues Ariel lo hizo, y más que cuestionar a Ariel específicamente sería cuestionar las circunstancias. Tiene un padre ausente, sus únicos amigos son los animales del mar, no lo sé, ¿no? La primera vez que se te presenta el amor, tal vez alguno de nosotros también entregaríamos la voz, porque hay circunstancias más allá que justamente aquí se problematizan y te ayudan o te invitan a pensar de otra manera, no solo desde el aspecto
amoroso, que es el tema central de la novela, sino también nos invita a criticar otras como, digamos, literatura clásica que llega a nuestras manos y nos empieza a aperturar ciertas preguntas que no todos los días nos hacemos y que creo que siempre vale la pena regresar a ellas de vez en cuando. Yo voy a tratar de usar el libro como para explicar o como que aterrizar muchas de estas cosas que menciona Arlet, ¿no? Para empezar, quedarnos un poco, como ponerle un alfiler o un corcho en el pizarrón al hecho de que es un cuento de hadas, ¿no? Como ya decía Arlet, este libro está compuesto por 6 partes. Empieza con 2 cuentos, que literal son 2 cuentos. Uno se llama La Reina de las Lágrimas y El Rey del Silencio. Perdón, El Príncipe del Silencio, ¿no? Entonces, y después, ya después solo son primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Ahí, por ejemplo, hay una cuestión que creo yo que conecta tanto la literatura de Occidente con la de Oriente, que tiene que ver con la dualidad. O sea, desde el principio tú sabes que hay un personaje femenino y uno masculino. Que bueno, ya leyendo más los cuentos, uno está ubicado creo que como en el este, otro en el oeste, o sea, todo el tiempo es dual. El número de capítulos es un número par porque todo el tiempo, o sea, cada parte empieza con, aunque es un capítulo y un capítulo como por perspectiva, es un capítulo lees la perspectiva de Yang-mi, se llama la protagonista, y Myung-jae se llama el protagonista, es un capítulo y un capítulo, pero todo el tiempo la cuestión es dual, como para que todo el tiempo veas que los dos son igual de importantes, no es en cuestión de personajes, no es que solamente lo veas a él retratado por la chica, sino que también puedes ver a él retratado por sí mismo, ¿no? Por sus propios pensamientos. Y bueno, volviendo un poco a la cuestión del cuento de hadas, es interesante cómo utiliza los cuentos de hadas para fijarse en esos espacios vacíos que tienen los cuentos. O sea, por ejemplo, habla de las princesas, ¿no? Menciona a Rapunzel, menciona algunas otras, pero en general habla de las princesas. Y uno cuando ve cuentos de hadas piensa en la princesa, el príncipe, si acaso quien la ayuda, el hada, no sé. Pero el autor pone cierto énfasis en personajes que no están, como los papás que no están, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en personajes que no están, o sea, ¿por qué estos protagonistas no tienen guía, ¿no? O cuando habla del cuento del príncipe y el sapo, hay un momento en el que no se centra ni en la princesa ni en el príncipe sapo, sino en el amigo del príncipe, ¿no? Entonces, cuando se centra en el amigo del príncipe, uno empieza a pensar como tal vez uno podría, o sea, creo que es una buena manera de leer cualquier literatura, vamos a llamarla típica, como cuentos de hadas, pero si no quieren pensar en cuentos de hadas, piensen en K-dramas, piensen en comedias románticas. Si uno pone atención, o en sagas, por ejemplo, ¿no? Si uno pone atención en los personajes secundarios o en las relaciones de los protagonistas con los personajes secundarios, tal vez haya cosas que decir. Por ejemplo, creo que Crepúsculo ya es un referente muy viejo, pero van a disculpar, es lo que hay. Pero bueno, todos sabemos que está Bella, que está enamorada, bueno, en algún punto se enamora de Edward, que es el vampiro, ¿no? Uno en su adolescencia, bueno, en mi época, cuando yo era adolescente, lo leíamos y una a lo mejor podía decir, yo quiero vivir lo mismo que ella y tal, pero si uno piensa en cómo se relaciona Bella con su entorno, a lo mejor ya no está tan chido, porque Bella no tiene amigas, no le habla a nadie, se lleva mal con su mamá, no le habla a su papá, y lo único que tiene es a Edward. Entonces, si uno pasa eso a la realidad, yo no estoy tan seguro, o sea, a lo mejor si yo regreso a mis 15 años, tal vez me diría, yo no sé si estás tan segura de que quieras vivir esa vida, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que hace este cuento, este libro, ¿no? Que coloca los cuentos de hadas y se centra en espacios que no usualmente uno no ve, o como que pone el enfoque en personajes que usualmente uno no ve para preguntarse cosas. Y entonces, trayendo a colación el libro, y justo pensando en cómo las mujeres se relacionan con su entorno, voy a leer una cita muy pequeña, prometo que no va a ser aburrido. Hay un punto en el que ella está dolida, pasan cosas, está triste, y entonces recuerda que una divina le dijo, gracias, que nunca le dé o le regale su corazón a alguien solamente porque se siente sola, ¿no?
Y dice, un sabio dijo una vez que el corazón de una mujer es como un junco, y los juncos crecen en grupo. Nunca olvides que un junco que crece solo probablemente sea arrancado. Bueno, sí, hasta ahí, ¿no? Justo la idea de que la soledad, y de hecho la idea de la soledad es constante en el libro, particularmente en el personaje femenino, porque la soledad te hace hacer cosas, ¿no? Y justo yo me ponía a pensar ya como en reflexiones más allá, ¿a qué se refiere con que el corazón de una mujer es como un junco y los juncos nacen usualmente en grupo? No creo que se refiera, o bueno, puede haber una interpretación en la que sí es igualmente válida. Yo cuando lo leí pensé, no creo que se refiera a que una mujer crece, su corazón crece rodeada de corazones necesariamente masculinos, no es que tenga muchos amores románticos. Y pensé que otro tipo de juncos, si el corazón de una mujer es un junco y está solo y puede ser arrancado, ¿cuáles pueden ser esos otros juncos? Yo pensé que probablemente podrían ser los corazones de otras mujeres, ¿no? Y entonces el hecho de que el libro todo el tiempo te esté hablando de personajes alternos, a lo mejor puede colocar ciertas discusiones sobre cómo en este caso, porque habla de la mujer, una mujer no se podría sentir sola, ¿no? A lo mejor la idea es buscar otros juncos, buscar herramientas para que la soledad no te haga o no te orille a situaciones inconvenientes, ¿no? Entonces, creo que es un libro que funciona muy bien tanto como por su estructura, si uno lo ve de forma como más ñoña o más nerd, pero creo que su estructura ayuda mucho a que si uno se está enfrentando por primera vez a ciertos cuestionamientos sobre el amor romántico, sobre los roles de género, te ayuda como a aterrizar ciertas discusiones que están así en el panorama social y aterrizarlas en la vida cotidiana. Y creo que es una de las cosas como más valiosas que pueden hacer ciertos libros, probablemente, o sea, bueno, en general, ¿no? Pero creo que en la juventud puede ser algo especialmente importante, poder colocar discusiones pesadas, incómodas, dolorosas en la vida cotidiana, porque pues a final de cuentas, ¿en dónde más puedes hacer un cambio si no empiezas por tu entorno más cercano, ¿no? Como en la vida cotidiana. Y ya, hasta ahora. No sé qué horas sean, si todavía tenemos. Sí, es 1:36. Por si quieren alguien hacer preguntas, comentarios acerca del libro, de lo que se acaba de exponer, para pues darle voz también aquí a el público. Buenas tardes, me llamo Juan y bueno, quisiera preguntarles como respecto a si se manejan como en la historia como otros ámbitos como la relación, como el ciclo de la misma o las etapas que una relación conlleva, y respecto a eso quisiera saber si se maneja dentro del libro. Muchas gracias. Bueno, pues creo que justamente habla de todas las etapas de la relación, porque algo también es importante es que en el libro, la primera vez que Yang-mi se reencuentra, bueno, son compañeros de la universidad nunca nada que ver, y ya que son adultos se vuelven a encontrar, se enamoran y empieza como este camino, ¿no? Y ellos llegan a conformar un matrimonio, pero precisamente durante toda su etapa va habiendo como rupturas. Y todas las etapas creo que tienen que ver con la madurez de la relación y además pasar por el duelo. ¿Qué es el duelo? Esta etapa de la pérdida que se vive en absolutamente todas las pérdidas. Y justamente aquí en las relaciones también hay una pérdida cuando terminan, cuando se casan, ¿no? Esto no es un spoiler, si deciden leer el libro verán por qué, cuando se divorcian la primera vez. También hay como una suerte de duelo y justamente se van construyendo todas las etapas de la relación, desde la timidez y el nerviosismo de la primera cita hasta el momento en el que ella lo ve y le choca algo que hizo, porque pues también el amor implica aceptar los defectos de los otros y no aceptarlos todos, pero aprender a vivir con ellos, ¿no? Y creo que sí se va viendo o sí se construye de esta forma. Bueno, igual creo que otra cosa valiosa pensando justo en las etapas de la relación es que típicamente las cosas que pasan en el libro pueden considerarse típicamente como algo tóxico, en el sentido de romper y volver y tal, pero lo valioso del libro es que sí hay un cambio, o sea, sí, no es la relación tóxica que cuando vuelven es lo mismo, o sea, no, justo como es una cuestión de etapas, sí va evolucionando y eso creo que también es muy importante. Yo nada más quisiera apuntar rápidamente a esto que acaban de comentar,
porque el propio autor lo señalaba. La novela se origina de un cuentito corto, se le ocurre a él de una pareja que se casa, luego se divorcia, luego se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, se vuelven a casar. Y él decía, era el cuento corto con esa anécdota, y después él empezó a ponderar qué es lo que lleva a una pareja a tener eso, que en Corea, hay que señalarlo, no es algo muy común. Entonces, con esa pregunta es donde él empieza a desarrollar toda la novela. A partir justamente de esa anécdota, él desarrolla toda esta novela que se centra justamente en esto que acabamos de señalar. Y entonces él, pues comentaba que era en ese sentido algo que pertenecía dentro de un terreno, pues de lo fabricado, de lo inventado, porque no hay parejas, por lo menos en Corea, que sean así. Entonces, les comentaba al inicio que él vino a la Feria del Libro de Bogotá y lo entrevistó una chilena que tiene un programa literario, y a ella le llamó mucho la atención esto que acabamos de señalar. Y antes de que contestara el autor, porque ella dijo, bueno, es que yo conozco parejas así aquí, ¿no? Que se han casado, se han divorciado, se vuelven a casar, y el autor se quedó sorprendido de cómo en realidad esto existe, o sea, algo que yo pensé que estaba fabricado, que no existe esto en Corea, porque Corea, si es una sociedad muy, muy distinta, hay ciertos elementos, como lo señalaban, que pueden relacionarse pues con esta hegemonía masculina, heteropatriarcal, que es como ellos se llevan el confucianismo. Es una doctrina en donde lo masculino impera por sobre todo lo femenino, que viene desde hace siglos y que curiosamente sigue hoy en pleno siglo XXI. Entonces él, al inventar todo esto, bueno, pues era como una fabricación de hacia dónde puede ir una pareja y cómo se desarrolla un amor así, ¿no? ¿Por qué acaban así y vuelven, ¿no? Pero ya cuando le dicen esto, que acá en Latinoamérica sí, y bueno, yo también pensé de, bueno, en Estados Unidos ahí está Elizabeth Taylor, que también se casó con el mismo actor, con Richard Burton, se volvieron a casar, se divorciaron, en fin, ¿no? O sea, es algo que es improbable en Corea del Sur, y él pensó que, bueno, pues esto no podía suceder, y a raíz de esto, incluso hubo una entrevista después que le hicieron, dijo, no, bueno, pues ya estoy, como tratando de hacer una elaboración mucho más amplia cuando invento personajes, de que esto no solo está ocurriendo en Corea, ¿no? O sea, cosas que pueden imaginarme a mí que son insólitas, pero pueden ocurrir en otra parte del mundo, y dijo, no, pues voy a hacer más como mi tarea, ¿no? En ese sentido, nada más era como para señalar eso, de esas diferencias que existen en Corea del Sur y bueno, pues en el resto del mundo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor y bueno, a mí me gustaría resaltar al principio que que ustedes habían dicho que el libro tocaba ciertos aspectos como de superación personal, o de cómo resolver las adversidades, etcétera. Pero me parece importante porque, como ustedes lo comentaban, la narrativa del libro era sobre un cuento de hadas, o un poco romanticista, un poco tirándole a lo ficticio. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo puede conectar un libro sobre la misma línea, sobre la misma narrativa, sin tener teniendo esas aristas de superación personal desde un punto más a lo ficticio, más tocando sí esos puntos? ¿Listo? Ok. Bueno, creo que sí hay que hacer un matiz importante en este sentido, porque desde mi punto de vista, la superación personal y el aprendizaje son dos cosas diferentes, ¿no? Yo entiendo la superación personal como estar en una adversidad y de pronto como que ya la vida es maravillosa. Y en este caso no, más bien tiene que ver con la madurez, es decir, con aprender que todas las decisiones van a tener una consecuencia, y esta consecuencia tiene que ser asumida. No importa si es buena o mala dentro de los tipos, es decir, cuando yo tomo una decisión, me tengo que hacer responsable de esa decisión porque me lleva o me traza por un camino. Ahora, creo que el pacto de ficción ante cualquier tipo de literatura existe. Eso no implica que sea menos verosímil o que pueda ser menos real. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, toda la literatura parte de salvo la literatura realista del siglo XIX tal vez, y la del XX, parte de un hecho de que van a ser ficción.
¿no? ¿Y qué es la ficción? La posibilidad de ver un mundo o de adentrarnos en una realidad que no nos toca. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un personaje monta un dragón, yo sé que los dragones ahorita no van a aparecer, pero a mí me permite tener la experiencia de montar un dragón sin la necesidad de que ese dragón me pueda comer. ¿Me explico? Es decir, la ficción nos crea la posibilidad de experimentar el mundo desde un lugar seguro, porque ese mundo a mí no me toca. Y sin embargo, ese mundo, gracias a las nociones de verosimilitud, de mímesis y otras cosas ñoñas que uno aprende en literatura, permite que nosotros, que ese libro nos hable sobre cosas que nos interpelan, porque también parten de las experiencias de los autores. Entonces, en este caso, creo que el libro, por supuesto que parte de un aspecto romántico, el final es profundamente romántico, es un cuento de hadas, donde las soluciones tienden a ser usualmente positivas, pero a final de cuentas hay una serie de situaciones que, dejando de lado quizá lo melodramático, lo meloso tal, nos permiten reflexionar, como decía hace rato Ari, ¿no? Como esta frase con respecto al junco, o la parte en la que, por ejemplo, Yang Mi habla lo de Rapunzel, a mí me choqueó porque mi relación con mi madre es muy buena, ¿no? Entonces, de pronto, en mi cerebro no cabe la noción de que tu madre pueda ser una bruja, y sin embargo lo podría ser, ¿no? Y justamente tiene que ver con cómo dialogas a partir de tu realidad con ese mundo seguro que te ofrece la ficción, ¿no? Ese es mi punto. Sí, igual yo agregaría también que la manera en la que logra que se puedan conectar estas dos cosas es que al menos no conozco el estilo en general de todos los libros del autor, pero en este libro se privilegia mucho el explicar o narrar cómo son los sentimientos de los personajes. Entonces, sí, justo yo tampoco lo veo tanto como superación personal, sino más bien con una introspección de la que te hace partícipe el narrador y te ayuda a ver de qué manera van madurando los personajes. La manera en la que como que cuadra con la noción del cuento de hadas tiene que ver con que en esta introspección los personajes, que justo particularmente el personaje femenino, está al principio un poco casada con la idea del amor romántico, de cuento de hadas. Entonces, en su introspección tú vas viendo cómo en medio de más bien a lo largo de su proceso de maduración, ella va desmontando ciertos mitos de los cuentos de hadas. Y creo que esa es la manera en la que a grandes rasgos lo va logrando. Buenas tardes. Una de mis preguntas. Mi nombre es Andrea. Mi pregunta sería acerca de los cuentos en los que menciona en el libro, porque sería interesante, o sea, saber si también está plasmando filosofía de su cultura, también metiendo cuentos de su país, que quiera dar a conocer pues aquí en América o a donde se distribuye. Y bueno, ya sería eso. Gracias. Sí. Bueno, en realidad el hilo conductor son cuentos de hadas en general. A Corea del Sur llegan los cuentos de hadas más bien europeos. Se está refiriendo a estos modelos europeos de cuentos de hadas y no habla en sí de los cuentos folclóricos ni los cuentos tradicionales, porque también hay que tener algo en cuenta. Esta novela está originalmente pensada para un público coreano. Jamás se llegó a imaginar el autor que lo iban a traducir. Está traducida al francés y al chino, esta novela, y también en español. Pero en realidad no se trata como de dar a conocer la cultura tradicional de los cuentos de hadas folclóricos coreanos, sino más bien es al revés, como estas ideas que llegan del exterior a Corea, el cuento de hadas tradicional europeo, pues tiene ciertas similitudes con la manera en la que la sociedad coreana de la dinastía Joseon se comporta, es decir, de el amor romántico, la idea del amor romántico tal como se piensa en Europa, y como esto tiene ciertos puntos en común, sobre todo con el confucianismo, como yo les decía, esta hegemonía del patriarcado que existe en Corea desde hace siglos, pues
tienen como ciertos puntos en común y que afectan a la sociedad coreana hoy día, su manera de relacionarse, ¿no? La sociedad, cómo opera en ese sentido. Entonces, pues nada, lo que hace esta novela es justamente como ir desmontando pues estas falacias, estas mentiras también perpetradas por el K-drama, que el K-drama a final de cuentas es esta continuidad que tienen los cuentos de hadas europeos, la idea del amor romántico occidental chocando con el confucianismo que se practica en Corea del Sur. Y el autor lo que trata de hacer es justamente eso, ¿no? En realidad las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja heteronormadas, pues no aparecen de la manera como lo vemos en la tele, ni son como los cuentos de hadas. A final de cuentas es eso, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente se acabó el tiempo, pero los invitamos a seguir participando en todas las actividades que esta Feria Universitaria del Libro ha preparado para todos, en una feria de todos y para todos. Que tengan excelente día.